Bajo las aguas heladas del Círculo Polar Ártico, en un rincón aislado de los fiordos del norte de Noruega, se desarrollaba una escena que podía cambiar el equilibrio de toda la guerra en el mar. En el silencio cortante del cielo ártico, una formación de bombarderos británicos Lancaster avanzaba con un objetivo claro y aterrador: destruir el acorazado Tirpitz, una fortaleza flotante que durante años había sembrado miedo en toda Europa. Para Londres, aquel gigante de acero no era solo un buque, sino una amenaza constante, capaz de paralizar rutas marítimas enteras y poner de rodillas a cualquier flota que se atreviera a cruzarse en su camino. La sola posibilidad de que el Tirpitz saliera a mar abierto obligaba a los aliados a replantear convoyes, desviar recursos y vivir bajo una presión estratégica permanente. El liderazgo británico entendía perfectamente que mientras ese coloso siguiera a flote, la guerra naval jamás estaría bajo control. Winston Churchill lo describía como una bestia acechante, un peligro latente que podía golpear en cualquier momento, incluso sin disparar un solo cañón. Su presencia en las aguas del norte bastaba para mantener en vilo a los convoyes que transportaban suministros vitales hacia el este de Europa. El Tirpitz, oculto entre fiordos y protegido por la geografía, se convirtió en un símbolo del poder marítimo alemán y en una obsesión personal para los estrategas aliados. Aquel acorazado no era una construcción improvisada. Representaba décadas de ambición naval, una apuesta por recuperar prestigio y dominio en los mares europeos. Desde su concepción, fue pensado no solo para combatir, sino para intimidar, para obligar al enemigo a reaccionar incluso antes de que apareciera en el horizonte. Cada día que el Tirpitz permanecía operativo, era una victoria silenciosa para Alemania y una preocupación constante para Gran Bretaña. Quédate hasta el final del video y escribe en los comentarios qué opinas sobre esta historia, porque lo que ocurrió después en torno al Tirpitz fue aún más tenso, más peligroso y decisivo de lo que muchos imaginan. El origen del Tirpitz se remonta a los años previos al estallido de la Gran Guerra en Europa, cuando el liderazgo alemán decidió que su flota debía recuperar el prestigio perdido tras la Primera Guerra Mundial. Con la llegada de Adolf Hitler al poder a comienzos de la década de 1930, la expansión militar se convirtió en una prioridad absoluta, y la Marina no fue una excepción. Para el nuevo régimen, dominar el mar significaba proyectar poder, intimidar a los rivales y demostrar que Alemania había regresado como una fuerza imposible de ignorar. Dentro de esa visión, los grandes acorazados ocuparon un lugar central. El sueño tomó forma de manera pública en la primavera de 1939, cuando en el puerto de Wilhelmshaven se organizó una ceremonia cargada de simbolismo. Ante altos mandos militares, el Tirpitz fue presentado como la nueva joya de la flota, un buque destinado a superar a todos sus rivales europeos. Hermano del célebre Bismarck, el Tirpitz era ligeramente más grande y estaba diseñado para convertirse en el acorazado más poderoso del continente. Su nombre rendía homenaje al gran almirante Alfred von Tirpitz, una figura clave de la Marina Imperial alemana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Estos acorazados de la clase Bismarck no surgieron por casualidad. Fueron la respuesta directa a una carrera naval cada vez más agresiva en Europa, donde Francia e Italia también desarrollaban buques cada vez más grandes y mejor armados. Cada nación temía quedarse atrás, y esa competencia silenciosa empujó los límites de los tratados navales que intentaban frenar la escalada. Aunque sobre el papel existían restricciones de tonelaje, en la práctica éstas se estiraban continuamente para adaptarse a los intereses de las grandes potencias. Así nació el Tirpitz, no solo como un arma de guerra, sino como una declaración política flotante. Desde el primer día, su sola existencia alteró los cálculos estratégicos de Gran Bretaña y Francia. Incluso antes de entrar en combate, ya cumplía una función esencial: obligar al enemigo a mirarlo, temerlo y prepararse para enfrentarlo. La ambición naval alemana no se detenía en la construcción de uno o dos acorazados gigantes. En la misma etapa en que el Tirpitz era presentado al mundo, el alto mando naval impulsaba un proyecto aún más colosal, conocido como el Plan Z. Este programa pretendía transformar por completo el equilibrio marítimo europeo mediante la creación de una flota capaz de desafiar directamente a la Royal Navy. El plan contemplaba una fuerza oceánica gigantesca,
con numerosos acorazados de nueva generación, portaaviones, cruceros y una enorme cantidad de submarinos, todo diseñado para dominar los mares hacia finales de la década de los 40. Sin embargo, esta visión chocó pronto con la realidad. El estallido de la guerra en 1939 obligó a redirigir recursos, materiales y mano de obra hacia el conflicto inmediato. En lugar de esperar a completar esa flota soñada, Alemania se vio forzada a luchar con lo que ya tenía disponible. Como resultado, el Plan Z quedó en gran parte en el papel, convertido más en una declaración de intenciones que en una fuerza real. Aún así, dentro de ese contexto incompleto, el Tirpitz y su hermano Bismarck destacaban como los buques más poderosos jamás construidos por Alemania. Para los aliados, estos dos acorazados representaban una amenaza desproporcionada. Aunque eran solo un par de naves, su potencia de fuego y su resistencia podían alterar el equilibrio del Atlántico. Gran Bretaña dependía de manera crítica de las rutas marítimas para recibir alimentos, combustible, tropas y suministros industriales. La sola posibilidad de que uno de estos gigantes irrumpiera en esas rutas obligaba a escoltar convoyes con grandes fuerzas y a desviar barcos que hacían falta en otros frentes. El Tirpitz, incluso sin disparar, cumplía su función estratégica. Era un arma psicológica que mantenía a la flota británica en constante alerta. Cada informe de inteligencia, cada rumor sobre su posible salida al mar, activaba planes de emergencia. De esta forma, el acorazado se convirtió en una sombra permanente sobre el Atlántico Norte, una amenaza latente que condicionaba cada decisión naval aliada. La amenaza que representaba el Tirpitz se volvió todavía más clara tras el dramático destino de su buque hermano, el Bismarck. En la primavera de 1941, el Bismarck salió al Atlántico y demostró de forma brutal lo que estos acorazados eran capaces de hacer. En un enfrentamiento que sacudió profundamente a la opinión pública británica, el Bismarck hundió al crucero de batalla HMS Hood, el orgullo histórico de la Royal Navy. La pérdida de aquel símbolo fue un golpe psicológico enorme y dejó claro que permitir que estos gigantes operaran libremente en el océano podía tener consecuencias devastadoras. La reacción británica fue inmediata y total. Durante varios días, el Bismarck fue perseguido sin descanso por fuerzas navales y aéreas. Finalmente, aviones embarcados lograron inutilizar su timón, dejándolo sin capacidad de maniobra. Rodeado por acorazados británicos, el buque fue sometido a un bombardeo implacable. El final llegó cuando su propia tripulación decidió hundirlo para evitar su captura. Con el Bismarck en el fondo del océano, los aliados eliminaron una amenaza directa, pero el episodio dejó una lección inquietante. Si un solo acorazado había sido capaz de causar semejante destrucción en tan poco tiempo, ¿qué podría lograr el Tirpitz si salía al Atlántico? Para Winston Churchill, este pensamiento se convirtió en una preocupación constante. El primer ministro entendía que mientras el Tirpitz siguiera operativo, ninguna victoria naval estaría asegurada. Su obsesión quedó reflejada en un famoso mensaje dirigido al mando naval británico, una pregunta breve que resumía su ansiedad estratégica. ¿Dónde estaba el Tirpitz? Desde ese momento, el acorazado dejó de ser solo un objetivo militar y pasó a convertirse en un asunto personal para el liderazgo británico. Neutralizarlo no era únicamente una cuestión de táctica, sino de moral y de control psicológico del mar. Cada día que el Tirpitz permanecía intacto, reforzaba la sensación de que la guerra naval aún pendía de un hilo. El Tirpitz no inspiraba temor solo por su reputación o por lo que representaba en los mapas estratégicos, sino por lo que realmente era desde el punto de vista técnico. Incluso vacío, su desplazamiento superaba las 42.000 toneladas, y completamente armado y abastecido, alcanzaba más de 52.000 toneladas, lo que lo convertía en una auténtica fortaleza flotante. Su casco se extendía a lo largo de más de 250 metros, una longitud comparable a varios campos de fútbol colocados uno tras otro, mientras que su anchura imponía respeto incluso a distancia. El corazón del acorazado era su sistema de propulsión, compuesto por potentes turbinas de vapor alimentadas por una docena de calderas sobrecalentadas. Esta maquinaria permitía al Tirpitz alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos, una cifra extraordinaria para un buque de su tamaño. Cuando avanzaba a máxima potencia,
El rugido de sus motores era descrito por testigos como un estruendo capaz de hacer vibrar el mar, una demostración clara de fuerza y dominio. Sin embargo, lo que realmente lo convertía en una pesadilla para cualquier flota enemiga era su armamento principal. 8 cañones de gran calibre, capaces de lanzar proyectiles a distancias de más de 35 kilómetros, estaban distribuidos en 4 torretas dobles. Estas piezas no solo tenían un alcance devastador, sino también una precisión temible. Estaban protegidas por gruesas capas de acero, diseñadas para resistir impactos directos y seguir disparando incluso bajo fuego intenso. A esto se sumaba una poderosa batería secundaria y un número creciente de armas antiaéreas, reforzadas con el paso del tiempo, al quedar claro que los ataques desde el aire serían la mayor amenaza. El blindaje del Tirpitz, con cinturones de acero de más de 300 milímetros y cubiertas reforzadas, hacía que muchos lo consideraran prácticamente invulnerable. No obstante, esa sensación de invencibilidad sería puesta a prueba una y otra vez por los británicos. Desde el momento en que el Tirpitz quedó operativo, la Royal Navy y la aviación británica iniciaron una cacería constante para intentar neutralizarlo antes de que pudiera desplegar todo su potencial. Tras la pérdida del Bismarck, el alto mando alemán decidió mantener a su acorazado hermano en las aguas protegidas de Noruega, utilizando los fiordos como escudo natural. Allí, el Tirpitz se transformó en una fortaleza flotante, vigilada sin descanso y respaldada por una tripulación que superaba los 2000 hombres. Para los británicos, esta situación no reducía el peligro, sino que lo hacía aún más complejo. Gracias al descifrado de los códigos de la máquina Enigma, Londres tenía una ventaja crucial. Conocía muchos de los movimientos y planes relacionados con el acorazado. Esto permitió reaccionar con rapidez cuando, a comienzos de 1942, el Tirpitz se preparó para entrar en acción. Aunque su participación directa fue limitada, su mera presencia bastaba para alterar operaciones enteras. El ejemplo más trágico fue el convoy PQ-17, que se dirigía hacia la Unión Soviética cargado de suministros vitales. Cuando los aliados supieron que el Tirpitz se encontraba en la zona, se ordenó dispersar el convoy para evitar un enfrentamiento directo. Aquella decisión, tomada bajo la sombra del acorazado, resultó desastrosa. Sin la protección conjunta, los buques mercantes quedaron expuestos y fueron atacados por fuerzas aéreas y navales alemanas. 24 barcos fueron destruidos, demostrando que el Tirpitz podía causar enormes daños incluso sin disparar sus cañones principales. Este desastre reforzó la urgencia de eliminarlo. Los bombardeos aéreos convencionales habían fracasado, por lo que se comenzó a estudiar una alternativa más arriesgada, un ataque secreto y a corta distancia. Así nació la Operación Title, un plan audaz que pretendía colocar explosivos directamente en el casco del acorazado, utilizando torpedos tripulados. Era una misión extremadamente peligrosa, pero para los británicos, cada intento fallido solo confirmaba una cosa: el Tirpitz debía ser detenido a cualquier precio. El fracaso de la Operación Title no frenó la determinación británica, sino que reforzó la convicción de que solo un ataque encubierto, ejecutado desde muy cerca, podía causar daños reales al Tirpitz. Los mandos concluyeron que el plan no había fallado por errores conceptuales, sino por factores externos imposibles de controlar, como las corrientes y las durísimas condiciones del mar. Con esa idea en mente, se empezó a preparar una operación aún más ambiciosa, que apostaba por una nueva tecnología y por tripulaciones dispuestas a asumir riesgos extremos. En septiembre de 1943 comenzó la Operación Source. El arma principal ya no serían torpedos tripulados, sino submarinos enanos de la clase X, pequeñas embarcaciones diseñadas para infiltrarse bajo las defensas enemigas. Cada uno de estos mini submarinos transportaba cargas explosivas laterales, pensadas para colocarse bajo el casco de grandes buques y detonar con un efecto devastador. El objetivo no era solo el Tirpitz, sino también otros buques importantes anclados en los fiordos noruegos. La misión fue un auténtico calvario. Las tripulaciones tuvieron que navegar durante días en espacios extremadamente reducidos, esquivando redes antisubmarinas, minas y patrullas alemanas. El terreno submarino de los fiordos, irregular y traicionero, complicó aún más la infiltración.
De los 6 minisubmarinos desplegados, solo la mitad logró alcanzar sus objetivos. Aún así, el esfuerzo no fue en vano. Los submarinos X-6 y X-7 consiguieron colocar sus cargas bajo el Tirpitz. Las explosiones posteriores sacudieron violentamente al acorazado, dañando gravemente su estructura interna. Tanques de combustible se rompieron, compartimentos se inundaron y una de las torretas principales quedó inutilizada. El Tirpitz no se hundió, pero quedó fuera de combate durante meses. Su aura de invulnerabilidad había sido rota por primera vez. Tras los graves daños sufridos durante la Operación Source, el Tirpitz quedó inmovilizado durante un largo periodo, pero no destruido. Para los aliados, aquello era un avance importante, aunque insuficiente. Mientras el acorazado siguiera a flote, aunque estuviera limitado, continuaría siendo una amenaza estratégica. Con el paso de los meses, quedó claro que los ataques encubiertos desde el agua no garantizaban un resultado definitivo. Era necesario un cambio de enfoque, y ese cambio apuntaba directamente al cielo. En la primavera de 1944, los aliados lanzaron la Operación Tungsten. Desde portaaviones británicos, oleadas de aviones despegaron para atacar al Tirpitz, que se encontraba anclado en el fiordo de Kaafjord, protegido por montañas, redes defensivas y un denso sistema antiaéreo. El ataque fue intenso y sorprendente. Las bombas alcanzaron el buque, dañando seriamente su superestructura, destruyendo equipos y provocando numerosas bajas entre la tripulación. Sin embargo, una vez más, el acorazado sobrevivió. Lejos de rendirse, los aliados intensificaron la presión. A Tungsten le siguieron otras operaciones aéreas, como Mascot y Goodwood, cuyo objetivo ya no era solo hundir al Tirpitz, sino mantenerlo permanentemente inutilizado. El mensaje era claro: si no podía ser destruido de inmediato, debía quedar atrapado, incapaz de influir en el curso de la guerra. Los alemanes, por su parte, reforzaron las defensas con cortinas de humo, fuego antiaéreo constante y el uso inteligente del terreno noruego. A pesar de los impactos repetidos, las bombas convencionales no lograban atravesar el blindaje del acorazado de manera decisiva. Cada ataque demostraba valentía y precisión, pero también evidenciaba una dura realidad. Hacía falta un arma completamente nueva, con un poder destructivo muy superior, capaz de romper por fin la resistencia del Tirpitz. La solución que los aliados buscaban llegó en forma de un arma completamente nueva, concebida para destruir objetivos que hasta entonces parecían imposibles de romper. Se trataba de la bomba Talboy, diseñada por el ingeniero británico Barnes Wallis. No era un explosivo convencional, sino una llamada bomba sísmica, creada para penetrar profundamente antes de detonar y generar ondas de choque capaces de destrozar estructuras masivas desde dentro. Contra un acorazado como el Tirpitz, esta arma ofrecía por primera vez una posibilidad real de éxito total. En septiembre de 1944 se lanzó la Operación Parabane. Desde una base aérea avanzada, bombarderos Lancaster despegaron armados con Talboys y se dirigieron hacia Noruega, atravesando largas distancias y condiciones meteorológicas difíciles. A pesar de la fuerte defensa antiaérea, una de las bombas logró alcanzar su objetivo. El impacto perforó las defensas del Tirpitz y explotó bajo el casco, provocando daños estructurales gravísimos. El buque quedó seriamente afectado, con problemas de estabilidad, velocidad y capacidad de maniobra. Las reparaciones de emergencia permitieron que el acorazado fuera trasladado lentamente hacia el fiordo de Tromsø, donde se esperaba completar trabajos más profundos lejos del alcance aliado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El Tirpitz era ahora una sombra de lo que había sido, vulnerable y limitado, aunque todavía no derrotado. Para los británicos, la conclusión era evidente: los Talboys funcionaban. Si las condiciones eran favorables y el ataque se ejecutaba con precisión, el final del acorazado era solo cuestión de tiempo. Gracias a la información de inteligencia, los aliados conocían la nueva ubicación del buque. Con la experiencia acumulada tras años de intentos fallidos y con un arma capaz de atravesar su coraza, el escenario estaba listo para el golpe definitivo. La última operación ya estaba en marcha, y no habría margen para errores. El momento decisivo llegó el 12 de noviembre de 1944,
con la Operación Catechism. 30 bombarderos Lancaster, pertenecientes a los escuadrones 9 y 617, despegaron desde Escocia bajo un cielo nublado que favorecía la sorpresa. Sigilosamente, maniobraron evitando la detección por radar hasta que finalmente el Tirpitz apareció ante ellos, anclado en el fiordo de Tromsø, aparentemente confiado en su protección natural. Lo que encontró no fue calma, sino un ataque aéreo masivo y perfectamente coordinado que cambiaría su destino para siempre. A las 9:35 de la mañana, los bombarderos se lanzaron en picado sobre el acorazado. Los cañones antiaéreos del Tirpitz rugieron intentando repeler el ataque, mientras la artillería costera se sumaba al fuego. Sin embargo, el poder de los Talboys era incomparable. 32 bombas fueron lanzadas, y aunque no todas impactaron directamente, varias penetraron profundamente el casco blindado. Una bomba cayó entre las torretas Anthony Bruno sin detonar, mientras otra hizo explosión en la sección central, abriendo una herida gigantesca entre el lanzamiento de aviones y la chimenea. Un tercer proyectil rozó la torreta César, causando daños adicionales. El impacto fue devastador. Columnas de humo se elevaron más de 100 metros y la estabilidad del acorazado se comprometió gravemente. 10 minutos después de la detonación principal, el Tirpitz comenzó a inclinarse de manera grotesca a 60 grados. La tripulación, desesperada, trató de abandonar el buque mientras la estructura agonizaba. De los más de 1.200 hombres a bordo, apenas 82 sobrevivieron, rescatados por equipos de emergencia que cortaron partes del casco para salvar vidas. La mayor parte de la tripulación quedó atrapada en el agua o entre los escombros ardientes, una tragedia total que marcó el final del orgullo de la Kriegsmarine. Las investigaciones posteriores señalaron la falta de apoyo aéreo alemán como factor crítico. La Luftwaffe no respondió a las llamadas de socorro, y la defensa aérea resultó insuficiente. Años después, los restos del Tirpitz permanecieron en el fiordo hasta que fueron parcialmente recuperados entre 1948 y 1957. El hundimiento del Tirpitz no solo eliminó una amenaza física, sino que tuvo un impacto psicológico y estratégico enorme. Para los aliados, fue una demostración del poder de la aviación y de la capacidad de llevar a cabo operaciones precisas contra objetivos formidables. Para Alemania supuso la pérdida de su acorazado más temido y un golpe moral difícil de superar. La historia del Tirpitz muestra cómo un solo buque puede condicionar estrategias, movilizar recursos y convertirse en un símbolo de poder y miedo, recordando que incluso la máquina de guerra más imponente puede ser derrotada con planificación, inteligencia y determinación. No olvides ver el video hasta el final y deja tu comentario sobre lo que piensas de esta épica historia naval. Suscríbete para más relatos de la Segunda Guerra Mundial y operaciones históricas que cambiaron el curso de la historia.